Sean bienvenidos todos y muchísimas gracias por ver nuestros videos. En esta ocasión estoy muy contento, tengo por fin la figura de Godzilla contra Kong. Y pues antes de comenzar sí me gustaría agradecerles a todas las personas que se han suscrito, las personas que nos dan pulgar arriba a nuestros videos y las personas que nos siguen en Facebook. Ahí en Facebook he subido un par de cositas, ¿no? Un custom de Kaiser y un custom de Suikyo. Entonces si no nos siguen les recomiendo que lo hagan, de pronto ahí pongo noticias y algunas cosas más. Pues bueno, en esta ocasión, esta pieza, la verdad es que yo estoy contento. Esta película me gustó y como siempre lo he dicho, soy fan de Godzilla y me ha gustado esta adaptación, este universo del Monsterverse me ha gustado bastante. Entonces, por fin tengo en mis manos este Godzilla de la película de Kong del 2021 y pues como vemos, la parte de enfrente de la caja es muy distinta a la versión del Rey de los Monstruos. Si recuerdan la versión del Rey de los Monstruos, la parte de enfrente tenía la mitad de aquí un plástico que te permitía ver el interior de la caja y podías ver la figura, y del lado derecho podías ver una impresión de Godzilla. En este caso vemos toda una impresión completa, todos los sellos de Bandai Spirit, Tamashination, Tamashi Quality, Legendary Toho y Godzilla 2021, ¿no? Y pues obviamente el título oficial, el logo oficial de la película de Godzilla contra Kong, el Monsterverse, y que pertenece a la línea de Bandai de Monster Arts. Entonces esta vez la parte de enfrente cambia bastante. Podemos ver la parte de arriba. Aquí ya tenemos un plástico que nos permite ver un poco más hacia el interior de la caja. Y aquí tenemos la leyenda de Godzilla contra Kong del 2021. La parte lateral. Aquí tenemos el Godzilla contra Kong, el Godzilla con un fondo rojizo. Esta parte me recuerda mucho al santuario, el santuario de Godzilla en el fondo del mar. Y pues obviamente combina con lo que es lo que ha sido toda la imagen de esta película, ¿no? El color naranja de Kong, como vemos, predomina menos y predomina mucho más el azul. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de Godzilla. Y esta parte pues me recuerda mucho a la película de Rey de los Monstruos, el título hacia arriba. Y lo que sea la parte de atrás, aquí está lo curioso, aquí tenemos el plástico que nos permite ver a Godzilla y las impresiones o tomas acerca de cómo sería el cuerpo o la figura que está en su interior, todas las descripciones y sobre todo las precauciones, ¿no? Para mayores de 15 años. Esto es importante porque de pronto hay personas que creen que este tipo de figuras pues son recomendables para niños y sí existen líneas, por ejemplo la línea de Playmates, pues son piezas más grandes, no tan detalladas y que pues no presentan un riesgo para un niño, pero este tipo de piezas pues sí puede llegar a rasguñarse un niño por las garras o ingerir alguna de las piezas que contenga. Entonces es muy importante saber eso, es muy importante saber que hay distintas líneas de Godzilla y en el caso de las Monster Arts no son recomendables para niños. Pues bueno, vamos a ver su contenido. Pues bueno, este es el contenido de la caja, realmente no incluye ni siquiera manual, es muy pobre el contenido de la caja, solamente un par de manos intercambiables, un par de garras intercambiables y la figura, no incluye más. La figura realmente es la misma del 2019, pero con colores distintos. Estos colores, la verdad, van a hacer que tenga lo que a mí más me gusta de esta figura, y es que se nota más detalle. Y como alcanzan a ver el pecho y el abdomen, se nota mucho como el relieve. No es tan monocromático, vaya. Si vemos el del 2019, es un poco más monocromático el del 2019
y no se le nota tanto lo que es el pecho y el abdomen, y aquí se nota un poco más, incluso noten la garra de las patas. Aquí no se ve tanto detalle a como se ve aquí, o sea, realmente es la misma figura del 2019, inclusive tiene el mismo error o el mismo problemita que no me gustó a mí, y es que entre las articulaciones puedes ver hasta el otro lado de la figura. Tiene el mismito problema, realmente tiene el mismo problema. Entonces, ese es un detalle. Esta articulación también se mueve bastante, es un problema que también tiene este. Realmente es la misma figura del 2019, pero con colores distintos que hacen que el del 2021, como ustedes notan, se note más detalle en las cosas. Lo que en definitiva es espectacular es el color metalizado, brillante, que tiene en la parte de la espalda. Estas piernas dorsales, de verdad que se ven bastante bien, me gusta cómo brillan. Miren cómo se nota un brillo ahí en la sombra, lo voy a hacer más arriba. O sea, vean cómo se nota un brillo bastante espectacular. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo se ve de espaldas, cómo brilla aquí, ¿no? Realmente pareciera como si estuviera iluminado, esa es la palabra. Creo que pareciera que tiene iluminación lo que es esta figura, y eso me gusta bastante, me gusta mucho. Me hubiera gustado que trajera efecto de aliento atómico. Yo sé, en la película de Godzilla contra Kong, todo el tiempo Godzilla está enfurecido y por eso es que sacan esta pieza iluminada, pero creo que sería muy bueno que hubiera tenido este efecto. ¿Por qué digo sería muy bueno? A pesar de que son las mismas articulaciones y que sospecho que puedo quitar esta parte, ya lo intenté y no he podido, pero creo que puedo quitar las fauces para poner este. La diferencia radica en los colores. Si ustedes ven, el tono de las fauces de aquí cuando se abre se alcanza a ver ligeramente azul, y aquí las fauces se ven rojas, que es como debería de verse en el del 2019 cuando abre las fauces, ¿no? Entonces, no creo que esta pieza se pueda colocar ahí, porque inclusive no trae manual. No, yo sí creí en algún momento que podía ser un complemento. Me hubiera gustado mucho que trajera un efecto con los mismos tonos de las fauces para que se viera mucho mejor esta figura, ¿no? Pero bueno, esperemos ver qué accesorios nos trae Kong. Recordemos que vienen en par, viene Godzilla y Kong. Entonces esperemos ver qué accesorios nos trae. Ojalá y nos traiga un accesorio para poder poner un aliento atómico y y recrear esa batalla, ¿no? Con el hacha. Porque sí, me da miedo quitar estas fauces para poner esta. Pero bueno, para mí esa es mi conclusión, ¿no? Es la figura del 2019 con una tonalidad mucho mejor, con unos acabados de pintura mucho mejor, pero con menos accesorios. Creo yo que debió de haber tenido más accesorios. El precio, la verdad es que está muy extraño lo que está pasando, porque yo lo conseguí en versión japonesa alrededor de $60, y vi que la distribución nacional en México estaba a $75, lo cual a mí me sorprendió un poco, pero también porque por lo general es como un poquito más económico a veces en México. Entonces sí noté eso, me llamó un poco la atención que sí fueron como algunos dólares de diferencia, pero los distribuidores comentan que ya se les agotó. Justamente antes de empezar a grabar este video, revisé precios y pues vi que ya está casi en 140 o $150. Entonces siento que el problema de la especulación vuelve a pegar. Y pues bueno, si lo pueden conseguir, adelante. Ahorita lo mencionan como agotado. Y personalmente no sé qué tan cierto sea el agotado. Yo más bien diría acaparado. A lo mejor está acaparado y probablemente comience a haber existencia dentro de poco, ¿no? Probablemente en lugar de agotado sea acaparado y dentro de poco comience a haber más piezas listas para venderse. A lo mejor a un sobreprecio, pero ojalá y lo consigan barato. Si ustedes son amantes del Monsterverse, lo recomiendo mucho. Tiene unos colores muy bonitos, de verdad me gusta mucho la parte de la espalda. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Nos vemos la siguiente, que espero que ahora sí termine el video de la novelización. O si no, vayan ustedes adquiriendo la novela y léanlo. La verdad es que tiene detalles bastante interesantes. Uno de los detalles es que entiendes por qué Godzilla anda ahí buscando a este alfa, ¿no? Y porque anda como que un poquito enojado, le vale gorro a los humanos. Y es que la primera parte del libro
es una batalla formidable en el Ártico con contra fuerzas marinas y este tipo de cosas porque tenían atrapado a Sila, ¿no? A este titán Sila. Los humanos lo atraparon, entonces Godzilla va y lo libera y es buenísima la batalla. Ojalá y esa batalla la hubieran puesto en la película. Porque imagínense, ¿no? Es una batalla en la nieve, en el mar se incendia porque echan petróleo para quemar a Godzilla. La verdad, es buenísima la novela. Búsquenla, existen en formatos electrónicos y si no, pues yo se las cuento en un próximo video. Pues adquiéranla si son fans del Monsterverse y ojalá la adquieran a un buen precio. Nos vemos la siguiente.